Santa Tecla es una ciudad solo para el que la puede pagar, dice Vicente Coto, candidato a alcalde de ese municipio por el FMLN. Coto asegura que de resultar ganador de las elecciones se va a alejar de lo que está haciendo la actual administración, que según ha expresado en diversas ocasiones, ha incrementado tasas y esa definitivamente no es su visión. Vicente Coto, quien salió de la administración de medicamentos a la lucha por abrirse paso en la arena política, expresa que de resultar ganador, eliminará tasas y mejorará los servicios de recolección de desechos. El candidato de la izquierda ha asegurado también que la municipalidad está quebrada y que gobernar con ese panorama adverso se convierte en un reto para quien llegue. El actual alcalde Roberto Davison, sin embargo, ha desmentido esto, a la vez que ha dicho que no existe un incremento de tasas, que sigue cobrando las que dejaron administraciones anteriores y la única que se ha creado es la del servicio de videovigilancia. Vicente Coto, mientras tanto, ha afirmado que su primera gran acción como alcalde será la de dejar sin efecto el cobro por la seguridad que todos los tecleños pagan por el servicio de videovigilancia, aun cuando la cobertura se limita al área céntrica de la ciudad. Se trata de un impuesto que los tecleños pagan. Este cobro no está autorizado por la Asamblea Legislativa, por lo que es ilegal, afirmó. El candidato incluso ha llevado el tema hasta la Corte Suprema de Justicia. Coto además promete un equipo de soluciones inmediatas que estará conformada por trabajadores de la alcaldía que se encargarán de ir a diferentes colonias y comunidades para resolver problemas que aquejan a los ciudadanos. Coto, quien tiene trayectoria en el campo médico, explicó que su estilo de gobierno será pensando en la gente, en el peatón, en el conductor, con un concepto de desarrollo urbanístico distante del que tiene la gestión actual de Arena. Cuando estamos a tan solo 6 días de las elecciones, recibimos al candidato a alcalde de Santa Tecla por el FMLN. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Mr. Donut presenta. Así es, saludamos de inmediato al doctor Vicente Coto, candidato a alcalde de Santa Tecla por el FMLN. Doctor, qué bueno recibirlo aquí en Canal 12, ya estamos en la recta final de este proceso electoral casi. Muchas gracias, Manuel. En efecto, dentro de apenas una semana, cada municipio va a elegir al que va a ser su alcalde durante los siguientes 3 años. Es una situación muy importante para cada municipio y me parece que tiene que haber una reflexión de qué es lo que queremos en cada municipio y quién es el que ofrece realmente las mejores posibilidades de enfrentar la problemática de cada municipio. Doctor, durante el fin de semana tuvimos actividades de cierre ya de algunos partidos, algunos candidatos tuvieron concentraciones, caravanas. ¿Ustedes qué tienen planeado para Santa Tecla, para el cierre de campaña de su candidatura? Bueno, nosotros todavía estamos trabajando en el terreno, estamos haciendo nuestras visitas casa por casa, que ha sido uno de los signos más importantes que nos ha acompañado en este proceso de casi 7 meses. Y vamos a concluir el día miércoles, que es hasta el día que nos es permitido hacerlo, con el cierre, lo vamos a hacer en el Parque del Principito. Ahí vamos a hacer la verdad es que vamos a hacer un ambiente festivo, vamos a iniciar a las 5 de la tarde y concluir a las 7. Tenemos varias sorpresas para las personas que nos quieran acompañar. Estoy aprovechando para invitarles en esta oportunidad para que el día miércoles, que es el día del cierre de la campaña, en el Parque del Principito a las 5 de la tarde nos congreguemos y vamos a estar en ese día, obviamente, concluyendo con todo el proceso que ha sido tan interesante para nosotros. ¿Con qué se queda de esta campaña, doctor? Bueno, la verdad es que aquí es interesante resaltar que nosotros hemos tenido un contraste entre nuestro proceso, nuestro encuentro con la población tecleña y lo que ha estado haciendo el candidato de Arena. Me parece que como esta es una contienda, hay que resaltar que en el caso tanto de Arena como del FMLN, nosotros estamos abordando la situación de manera diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos una visita que es un proceso que ha tenido ya 7 meses. Algunas de estas visitas van seguidas al día siguiente por la visita que el candidato ha hecho a la misma comunidad. Él nos está siguiendo los pasos, pero se ha contrastado varias cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a la comunidad, llegamos con los concejales. De tal manera que, aparte del equipo que nos acompaña,
de simpatizantes del partido, pero alrededor nuestro está este grupo de concejales que están interesados en ver de qué manera se hace conmigo un equipo, entendiendo la problemática de cada comunidad. Sin embargo, por el otro lado, cuando el alcalde actual visita la comunidad, lo hace con el escudo Tecla, con su escudo Tecla. Él primero envía un contingente de agentes del CAM y posteriormente llega con el ejército para poder prácticamente hacerse presente, pero eso de inmediato crea una barrera con la comunidad. Nosotros al llegar con los concejales podemos incluso introducirnos hasta el hogar del tecleño para poder sentir realmente la situación, la problemática, las inquietudes, las esperanzas que tiene cada uno, y de esa manera nosotros durante 7 meses hemos estado tomándole el pulso a las diferentes zonas de Santa Tecla y tenemos clarísimo cuáles son las áreas de intervención incluso inmediatas, Manuel, porque hay que reconocer que hay problemas que hay que enfrentar incluso antes de mayo. A las puertas del invierno nosotros estamos viendo que hay unas zonas de vulnerabilidad extrema. Tenemos casos en los cuales hay tragantes que están tapados, hay incluso en medio de la comunidad San José del Pino y San Rafael, la quebrada del Pirro, ahí prácticamente está tapado completamente el tubo que desagua el agua por la basura. De tal manera que estas son cosas que suceden incluso en Las Delicias. Ahí todo el tubo que recoge las aguas llovidas de Las Delicias también se encuentra tapado. Esas son cosas que hay que intervenir de inmediato. Sin embargo, hay otras cosas que me parece también interesante resaltar. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado una cantidad de personas que se encuentran no solamente sin trabajo en la comunidad, que eso me parece que es común en el país. Sin embargo, también tenemos bastantes casos, Manuel, de personas que están postradas sin asistencia médica, de tal manera que hay una serie de problemáticas que no han sido enfrentadas en el municipio y que requieren de un trabajo que sea un trabajo no en oposición a las instituciones del Ejecutivo, sino más bien de manera complementaria. Y esa es otra diferencia que me parece importante de resaltar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de la salud, Manuel, la propuesta que hace el candidato de Arena es hacer más clínicas. Pero francamente no se trataría de competir contra el Ministerio de Salud, sino de ver de qué manera se complementan. Eso es lo que el espíritu del Código Municipal presenta. Así es que lo que hay que hacer es acercar el servicio al paciente, no poner más clínicas para aumentar el número de clínicas. Entonces, estas cosas que estoy mencionando son realmente contrastantes con lo que plantea el candidato de Arena en relación a cuál es la forma en solucionar el problema. Por ejemplo, cuando hablamos en el tema impositivo, que fue un poco de lo que se mencionó al inicio, nosotros estamos planteando controlar el gasto de la alcaldía para no cargar más tasas e impuestos a la ciudadanía. Y por el otro lado, lo que él está haciendo es planteando, y es mentira que solamente un impuesto se ha incrementado. En el 2016 se incrementaron más de 15 tasas, que obviamente esto carga la economía del tecleño. Entonces, son dos visiones distintas de administrar el municipio. Y obviamente lo que le toca ahora al tecleño es decidir cuál es la opción que le conviene más para el desarrollo del municipio. Muy bien, doctor, hablemos un poco de su plan municipal. Hasta ahora uno de los puntos que más ha trascendido es su proyecto de parqueo aquí en la zona de Merliot, un proyecto que usted anunciaba que se haría con un asocio público-privado. Me gustaría que habláramos de ese elemento, pero también de otros componentes que tiene su plan municipal, que usted tiene, de ese proyecto que tiene, digamos, previsto desarrollar, de resultar ganador el 4 de marzo. Quizás, Manuel, la característica más importante de nuestra oferta es que se trata de un plan integrado. O sea, no son medidas aisladas, no es solo un parqueo, no es solo el tema de la basura, sino se trata de un plan de ordenamiento integral que va a sumar aspectos que son claves para ir ordenando el municipio y para devolverle la salud al municipio. Hay que reconocer que, y esto no es un problema único de Santa Tecla, pero el urbanismo desordenado, el crecimiento
sin planificar, ha generado una serie de problemas en las ciudades, y Santa Tecla es un ejemplo en donde lo que hay ahorita es un desorden en el campo de la ciudad, es un desorden urbano. Esto requiere entonces una intervención que usted menciona, el tema del parqueo, que va en sintonía con todo el ordenamiento de la red vial. Cuando hablamos del parqueo, y para contestarle su inquietud, nosotros nos hemos dado cuenta que uno de los problemas graves en Santa Tecla es el tema del parqueo. No se va a solucionar con un solo parqueo. Sin embargo, en el tema de Merliot hay un aspecto que me parece crítico, por lo cual iniciamos con ese parqueo de Merliot. La alcaldía actual ha permitido que alrededor del parque extremo se rompan las aceras y se coloquen, más o menos son 40 los parqueos que se han construido ahí, para solucionar el problema a 40 familias. De manera ilegal, esto no es un terreno que se pueda utilizar como parqueo. Sin embargo, a ciencia y paciencia la alcaldía se ha aceptado que se construya eso. Y eso, Manuel, a corto plazo puede generar un problema social en la zona, porque ahí nosotros hemos calculado que hay más de 400 vehículos que requieren de parqueo, no solamente 40. Usted sabe que ya en nuestro país han habido incluso escenas violentas de disputa en ese tema de los parqueos. Así es que lo que está generando ahí es una situación que en cualquier momento puede ser un detonante del ambiente que se vive en Merliot. Si usted llega ahí a Jardines del Volcán, usted va a encontrar que a las 4, 5, 6 de la tarde prácticamente ya es imposible acceder. Pero esto lo encontramos en diversos municipios, doctor, donde se hacen desarrollos habitacionales y en muchas ocasiones no se les deja un lugar de estacionamiento. Ocurre, por ejemplo, en Mexicanos, ocurre en el municipio de Soyapango, ocurre en diversas zonas de Apopa, donde de pronto se crean las casas o se construyen las casas, pero no se les deja estacionamiento. Seguramente el constructor nunca tiene previsto de que estas personas en algún momento de su vida van a tener para comprarse un automóvil y de pronto no van a hallar dónde ponerlo, porque en Mexicanos, por ejemplo, la situación se repite constantemente en diversas colonias, donde la gente hace hasta doble fila en la calle con los automóviles debido a que no hay estacionamientos. Por eso digo, Manuel, que el problema de Santa Tecla, que no es único, es un problema de desorden en cuanto a la planificación, de desorden en cuanto a la urbanización, pero hay que entrarle al problema. O sea, no podemos simplemente decir este problema está presente en varios municipios, sino que hay que empezar a ordenar y hay que revertir ese proceso. Yo no estoy diciendo que en 3 años se va a lograr hacer. Sin embargo, sí hay que empezar ya a dirigirse en la dirección correcta. En el tema del parqueo, entonces, esto no va a solucionar el problema de parqueo en Santa Tecla, pero ciertamente va a presentar un modelo en el cual la misma comunidad va a participar en ese asocio, de tal manera que al final va a ser sostenible en el tiempo y eso se puede ir reproduciendo en otras zonas. De tal manera que lo que tenemos que ir viendo ya son soluciones. Ahora, por otro lado, en el tema también de vehículos, hay algunas otras cosas que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, en el tema de la red vial, hay situaciones que se presentan, vamos a revisar la de la zona norte. La zona norte tiene un problema, digamos, estructural en las vías, que solamente tiene un par de salidas y estas conectan directamente a el centro de Santa Tecla. Muchas de la gente, de las personas que viven en la zona norte, quisieran abordar directamente el Boulevard Monseñor Romero, porque usted sabe que hay 2 anillos que se han concluido. Uno de ellos es el Monseñor Romero y el otro es el Boulevard Sur, que digamos, van por la periferia de Santa Tecla. Pero no lo pueden hacer de tal manera que tienen que ir por la avenida Manuel Gallardo hasta entrar en el centro de Santa Tecla. Eso complica el tráfico. O la idea de un bypass que saque el tráfico de la zona norte directamente a la Monseñor Romero es una posibilidad que nos parece va a resolver esta situación, y estas son vías que acortan distancias. Pero se puede hacer eso desde una administración municipal, doctor Coto, porque yo la verdad le digo, he escuchado críticas a diputados o candidatos a diputados que prometen incluso ese tipo de obras en los departamentos. Entonces si uno dice, bueno, ¿y estas personas están postulando a diputados o a ministros de obras públicas? Lo que pasa es que esa es precisamente, lo acabo de mencionar, una de las características que me distingue de el candidato de Arena. Yo estoy claro que para resolver grandes problemas hay que incluir a la población, hay que incluir a grandes sectores, hay que incluir a ministerios, hay que incluir a los diputados. O sea, no estamos hablando de ser excluyentes.
Yo creo que esa característica que tiene el alcalde de Santa Tecla, de que él solamente quiere resolver los problemas, por ejemplo en el tema de seguridad, solo es él, solo es Escudo Tecla, eso realmente ya no pega en este momento de la historia. Yo creo que lo que tenemos que hacer más bien es una mentalidad de inclusión, de alianzas. Por supuesto que esta no es competencia únicamente del municipio, como tampoco lo es la salud, como tampoco lo es la educación, como tampoco lo es el deporte. Sin embargo, el código claramente nos da competencias para que siempre en comunicación, en asociación, en cooperación con estos ministerios, con estas instituciones, con el sector privado, con la población, se puedan ir resolviendo estos grandes problemas. Y yo creo que en ese sentido, Emanuel, me parece que es una oportunidad incluso para que exista ese encuentro social en el cual distintos sectores se sienten en la misma mesa para poder tratar de ver cómo se resuelven los problemas, enfrentándolos no solamente desde la perspectiva, no, eso yo lo voy a resolver. Por supuesto que un bypass de esta naturaleza no lo va a hacer la alcaldía sola. Sin embargo, te voy a ilustrar de una manera, Manuel. Allá en Pajales hay un problema de acceso. La Asamblea Legislativa aprobó un fondo especial para construir el puente. Sí. Vea cómo es importante entonces el amarrar todos los actores. Se aprobó ese fondo, sin embargo tenía que haber una contraparte de la alcaldía. Ese ya está listo, ese proyecto. Sin embargo, la alcaldía no ha dado su contraparte. Entonces Pajales se mantiene incomunicado. Entonces, si nosotros logramos entender que aquí no se trata de ver, no, es que ese es el otro partido, sino aquí se trata de ver realmente cómo vamos a solucionar un problema que le afecta al municipio por parejo. Porque en el municipio habrán simpatizantes de un partido, de otro, habrán personas que no tienen ninguna simpatía, habrán personas que están opuestas y que dicen, miren, estos políticos son de aquí, son de allá, pero todos tienen que resultar parte del desarrollo del municipio, y el desarrollo del municipio al final de cuentas no debe tener un color político. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Vicente Coto, candidato a alcalde de Santa Tecla por el partido FMLN. Estamos hablando de aspectos puntuales de su proyecto municipal. Doctor, usted hablaba y daba declaraciones, yo les estaba revisando el día de ayer, había una que me llama la atención donde decía, Santa Tecla es una ciudad solo para quien la pueda pagar. ¿A qué se refiere específicamente, doctor, cuando dice esto usted? Lo que sucede es que hay servicios municipales incluso que deben de ser para el ciudadano, la palabra no exacta no es gratuito, pero no deben ser un cobro directo. Le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una cancha en mi colonia, ¿okay? Y para ir a jugar le tengo que pagar a la municipalidad. Ahí en ese momento usted divide la población en dos. El que va a poder cancelar para entrar a la cancha y el que no lo va a poder hacer. Y en una colonia, obviamente la cancha tiene que estar en función de el procurar el ambiente para todos y no debe ser un limitante el aspecto económico. Y así empezamos a ver, digamos, el parqueo, empezamos a ver los diferentes servicios. Por ejemplo, a un vendedor ambulante que le cobran de 5 a 15 dólares diarios para vender, de inmediato usted dice, bueno, o sea que solo van a vender los que tienen ese dinero para pagar. En ese sentido, cuando usted empieza a ver que la ciudad se está perfilando para que únicamente pueda vivir aquel que pueda cancelar esos cobros adicionales, definitivamente que eso inmediatamente va a traer un clima de inseguridad, incluso hasta de la misma, el mismo habitante, que va a tener que pensar 2 veces para ir al parque. El Cafetalón, por ejemplo, el Cafetalón hace algunos años, ahí usted no pagaba nada. Sin embargo, poco a poco se ha ido avanzando en el tema de los cobros. Y se dice, bueno, vamos a mejorar la cancha. Y con esa excusa de mejorar la cancha, entonces le cobran. Por eso yo creo que es importante que se defina que los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales tienen que proveerle a la alcaldía de los recursos suficientes para que se hagan los proyectos que deben de procurar un ambiente para toda la población y el mismo ambiente.
Pero doctor, también ahí entra en debate la sostenibilidad de este tipo de proyectos, porque en determinado momento la municipalidad tiene que invertir. Por supuesto. Y tiene que percibir algún tipo de ingreso, porque si no, ¿cómo paga el mantenimiento por de estructura, cómo paga el mantenimiento de canchas y de zonas recreativas? La disciplina tributaria del tecleño históricamente es muy buena. El problema no es el ingreso, el problema es el gasto. Actualmente, en los últimos años, se ha generado un desastre financiero, porque esto cualquier economista, cualquier administrador que mira esa ejecución presupuestaria, se le pagarían los pelos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la estructura de ingresos básicamente se ha mantenido. La verdad es que la base tributaria de Santa Tecla, digamos que ha crecido un poquito, pero en términos generales se mantiene. Y la gente es disciplinada para pagar sus impuestos y sus tasas. Sin embargo, el problema ha sido a la hora de hacer los gastos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se han sacrificado todos los proyectos de inversión, prácticamente en gasto social se ha bajado al mínimo histórico, para poder pagar lo que han sido los incrementos desmedidos en la parte del presupuesto que tiene que ver con remuneraciones. ¿Qué quiere decir? Que aquí se está pagando gasto corriente en remuneraciones y eso evita que la municipalidad haga las inversiones que se tiene que hacer. Ahorita en este momento ya se deberían estar haciendo la limpieza de los tragantes, ya se debería estar haciendo todo el tema de la jardinización, en fin, la basura misma. Porque ¿qué pasa, Manuel? Si por un lado el alcalde dice que en Santa Tecla se recoge todos los días la basura, pero nosotros que hemos visitado diariamente el municipio, a donde vamos hay promontorio de basura. Entonces no es cierto que se está recogiendo la basura. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si no se recoge la basura, cuando vienen las primeras lluvias, ¿qué va a pasar con esa basura? Va a acabar en los tragantes. Se tapan los tragantes, hay inundaciones y los sectores más vulnerables se ven más afectados. Entonces, ¿debe de alcanzar el dinero para los servicios? Claro, pero no va a ser a costa de mantener esa estructura de remuneraciones en donde usted tiene asesores del alcalde que están recibiendo un promedio de $250,000 anuales, más otros $250,000 en el tema de gastos de representación para jefes, que es ilegal. Un jefe no debe tener gastos de representación, sin embargo en la alcaldía de Santa Tecla sí lo tiene. Ahí estamos hablando de $500,000, en 3 años es $1,5 millones. Entonces al final solamente estamos hablando de ese grupo de asesores y de jefes. No digamos el incremento que hubo de 900 empleados que tenía la alcaldía, él despide 500, se queda con 400 y ahora hay más de 1.500 empleados que están trabajando en la alcaldía. Entonces, francamente, los 6 millones que se gastaban antes en el tema de salarios, ahora han pasado a ser 15 millones. Entonces, el problema no es que no hay dinero, el problema es que se está utilizando el dinero de manera incorrecta. Y por eso es que una de las cosas que tenemos que hacer de inmediato es precisamente no vamos a cobrar más, tenemos que racionalizar el gasto, tenemos que saber utilizar los fondos. Y en eso, Manuel, yo tengo ya bastante experiencia, por lo menos en 3 instituciones, en donde con poco recurso hemos salido adelante e incluso ha habido hasta superávit en el ejercicio. De tal manera que sí se puede hacer un gasto racional que cubra las necesidades del municipio. Pero si nosotros seguimos en esa escalada de aumentar en los empleados, de una manera indiscriminada y no técnicamente, porque si uno dice, bueno, pero están dando un buen servicio, pero no es cierto que están dando un buen servicio. Entonces al final lo que está pasando es que se está convirtiendo la alcaldía en un club de amigos que obviamente le está resolviendo el tema económico a esas familias, pero a expensas de ese desequilibrio que hay financiero en el tema de la ejecución presupuestaria de la alcaldía. Ahora bien, doctor, mucha gente está a la expectativa de los planes municipales y hablan de cómo ordenar un municipio, en este caso de Santa Tecla. Vemos que Santa Tecla todavía tiene problemas con mucho comercio ambulante. Las zonas de los alrededores de los parques están ocupadas por comerciantes que no dejan espacio para a veces muchos ni para los vehículos ni para los peatones. ¿Qué decirle al ciudadano de Santa Tecla que está a la expectativa de lo que ustedes pueden hacer o de lo que pueden proponer para resolver problemas como el que estamos viendo en estas imágenes? Lo que pasa, Manuel, es que este es un problema que es un problema crónico en el país. Existe una cultura de compra en la calle, que es una cultura que está prácticamente extendida en el territorio.
Sin embargo, el hecho de que sea una cultura no quiere decir que no sea susceptible a modificarse. Lo que pasa es que hay cosas interesantes. ¿Por qué la gente compra en la calle y no entra a un mercado? Habrá que ver cómo están las condiciones del mercado. Roberto prometió hacer un segundo piso del mercado, que eso obviamente ya no lo hizo. Y es un mercado que está más sucio, es un mercado que está más desordenado, es un mercado que ha sobrepasado y el ambiente que está en ese momento de inseguridad no permite que la gente se acerque a comprar. Entonces, el problema, Manuel, no es fácil, pero es solucionable. Lo que pasa es que hay que empezar a pensar que esto no es un síntoma que debe tratarse aisladamente. No es, vamos a sacar a los vendedores de la calle. Espérese. Yo recuerdo una experiencia que me pasó hace un par de días, Manuel. Estábamos visitando la comunidad de San José del Pino y había una señora que me llamó para que entrara a la casa. Y me dice la señora, mire, yo vendí en un canasto, me dice, hasta que me dio un problema de artritis. Pero con esto yo le quiero ilustrar de qué material está hecho el salvadoreño, la salvadoreña. Resulta que ella ya no podía caminar, entonces ya no podía salir a vender. Entonces empezó a hacer flores. Y precisamente estas son las flores que ella hace a la venta. Y fíjese que es interesante porque ella sacó en ese momento la flor del paquete que tenía y me la entrega. Y me dice, mire doctor, yo pensé que me la iba a vender. Y me dice, mire doctor, yo le quiero entregar esto para que se lo dé a su esposa. Yo le agradecí. Ahora, es interesante porque en Santa Tecla existe la posibilidad precisamente de salir de los problemas porque el tecleño está hecho de una fibra. Imagínense a la señora con una artrosis en las 2 rodillas, ya no podía ir a hacer su trabajo, de tal manera que al final ella tuvo que recurrir a otra opción. ¿Qué le quiero decir con esto? Que existe posibilidad de ordenar Santa Tecla, pero hay que encaminarse tomando en cuenta a la población, a los vendedores, a los conductores, a las personas que son vendedores ambulantes. O sea, todos ellos tienen que participar de la solución. La solución no es excluir, la solución es incluir para poder ver de qué manera nos perfilamos para ordenar. Ahora, francamente, lo que tenemos que ir pensando es que la calle, ¿para qué debe servir? Para los vehículos, para transitar. Y ese es, digamos, como el objetivo que tenemos que ir logrando. Recuperar la vocación que tiene el mercado pues para comprar. Tiene que ser un lugar seguro, un lugar limpio, un lugar donde usted se pueda sentir con deseos de ir. La calle, las aceras, pues tienen que ser para transitar los peatones. En fin, este es un proceso de ordenamiento que requiere una planificación cuidadosa. No improvisaciones, sino tenemos que cuidarnos de que las cosas las hagamos en base a un plan de ordenamiento, que es lo que nosotros tenemos diseñado para los próximos años. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Estamos apenas comenzando la semana, todavía queda, digamos, espacio para hacer una serie de actividades. Vamos a estar a la expectativa del cierre de su campaña y también, por supuesto, vamos a estar dándole seguimiento el 4 de marzo a lo que ocurra en Santa Tecla. Sí, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias por la oportunidad. Dios les bendiga.